Muy buenas amigos y amigas, una semana más estamos estamos en verano y programa especial de este programa. Con nosotros tenemos unos cuantos amigos, pero sobre todo hoy nos visitan nuestros compañeros que habitualmente nos hacen los reportajes desde la capital de España, desde Madrid. Con nosotros tenemos a Alejandro San Miguel en Aguas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien, encantado de estar aquí. También tenemos a Rafa Pérez Tezanos, a Aurora Hernández. Hola. Y también, como no, a Luis Díaz, que también es el compañero de Alejandro San Miguel en Aguas, quien colabora en esos magníficos reportajes. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien, encantados. Bien, hablaremos de vuestra estancia en Cantabria, que lleváis unos días. Y Rafa Sebrango, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo va ese verano? Bien. Estupendamente. Mal, no sé. ¿Trabajando? ¿Se trabaja algo? Trabajando. Bueno, hombre. Esto de las vacaciones está sobrevalorado, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, es lo que decimos los que no podemos coger vacaciones cuando queremos. Sí, está sobrevalorado, porque luego tienes que volver. Y eso debe ser malísimo, ¿no? Bien, pues antes de entrar un poco en lo que va a ser la tertulia, tenemos diferentes temas que tratar. Vamos a hablar con Alejandro y con Luis. Alejandro ha estado llevando asuntos de investigación dentro del periódico digital OK Diario, ¿no? Fundamentalmente había un asunto que se trataba pues, de la financiación del partido Ciudadanos en Andalucía. Cuéntanos un poco y ponnos al día todo ese trabajo de investigación que has realizado. Bueno, pues te agradezco, Gustavo, que me preguntes por este tema, porque OK Diario ha sido el único periódico que se ha atrevido a sacar este asunto, ¿no? Estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo aquí en España, por desgracia, a semana sí, semana también, a hablar de casos de corrupción en los principales partidos políticos y parecía que Ciudadanos era la excepción. Bueno, pues desde que en OK Diario empezamos a publicar cuestiones turbias que rodean esta formación, yo creo que poco a poco la gente, sobre todo los votantes de esta formación, se han ido dando cuenta de que no era lo que hablaban o lo que por lo menos querían hacer entender. Nosotros desde OK Diario hemos publicado, estamos al tanto de todo, pero sobre todo nos gusta hacernos eco de las exclusivas y sobre todo lo que hemos estado haciendo ha sido hacerle saber a la audiencia, a los lectores, cuestiones propias, sobre todo de Ciudadanos a nivel Andalucía. Hace un par de semanas, por poner un ejemplo, sacamos las pruebas que evidencian que las primarias de Ciudadanos pueden ser fácilmente manipuladas en cualquier punto de España. Sacamos una grabación en la que escuchábamos a un coordinador territorial, Eugenio Rodríguez, coordinador territorial de Ciudadanos en Andalucía, en el que bueno, pues dejaba de entrever que era muy sencillo manipular las primarias. Ejemplo, primarias del año 2015 municipales en Sevilla. Lo que se hacía era llamar a la central de Barcelona para que se levantara el censo a la hora de votar las primarias, porque son votos telemáticos. Y levantando el censo, el sistema informático no detecta si estás votando desde Sevilla o desde cualquier otra punta de España. De tal manera que si tienes unos candidatos preferidos que se presentan a las primarias, pueden salir los que tú quieras que salgan, si les avisas, sin estar en Sevilla, de que van a poder votar sin tener que votar. Ese fue un asunto grave, pero también nos hicimos eco de otro, aún si cabe mucho más preocupante, en el que evidenciábamos el terrible y sobre todo ilegal uso que está haciendo Ciudadanos del dinero de los grupos municipales. Lo que está haciendo Ciudadanos es del 100%, se está quedando con el 30% de esa asignación pública, que es la que tienen los grupos municipales, y con el 70% se lo deja a la formación, al grupo político, para, bueno, pues para que gaste a su antojo, y el 30% restante se lo queda. Cuando sacó esto algún digital, lo sacamos en los medios de comunicación, se asustaron mucho y acabaron reconociendo que sí que lo hacían, pero no dejaban bien claro cuál era el fondo realmente de ese dinero. Bueno, pues en OK Diario publicamos una llamada, un cargo, la mano derecha del secretario de organización del partido, Fran Hervías, el responsable de logística a nivel nacional, Luis Díaz Vargas, en el que bueno, pues, se dejaba claro que eso pasaba en Ciudadanos
que el 30% del dinero de los grupos municipales se lo quedaban ellos, y no solo eso, sino que además lo usaban de manera ilegal para financiar las campañas políticas. Esto está completamente prohibido. La ley de partidos políticos indica claramente que el dinero que se le da a los grupos municipales es para los gastos del grupo, no para financiar los partidos políticos. Pero insisto en que esto es solo el principio. Yo creo que Ciudadanos se ha descuidado en un asunto. No se ha dado cuenta que la mayoría de sus listas las encabezan personas provenientes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que son perros viejos en esto de la política y que saben muy bien cómo hacerse con el dinero de manera fraudulenta y cómo moverlo, cómo taparlo. El problema es que los periodistas estamos pendientes y esto no se nos va a pasar. Y ya os adelanto que en las próximas semanas en OK Diario vamos a publicar también en exclusiva las pruebas que evidencian que Ciudadanos está contratando de manera ilegal asesores con dinero de diputaciones. También algo completamente prohibido. Bien, sobre el voto telemático, por si hay algunos amigos que nos estén viendo en estos momentos y no pueden entender qué es eso del voto telemático. Bueno, pues el voto telemático es algo que ya han iniciado varios partidos políticos, es algo que no es nuevo, que lo tienen varios partidos políticos, pero que Ciudadanos bueno, pues alegó que ellos eran pioneros en ello, ¿no? Bueno, pues es un voto que se hace a través de Internet, se debe de hacer a través de algún sistema informático que ellos han diseñado como partido político. Entonces, claro, tú, por ejemplo, te toca votar, eres de Sevilla y tienes que votar a gente de Sevilla. Tú, si eres de Huelva, no puedes votar. Si yo llamo al responsable que se encuentra en Barcelona de ese sistema telemático y le digo, oye, necesito que me levantes el censo para que pueda votar un amigo mío de Huelva, porque me ha dicho que va a votar a los que yo quiero que salgan en las primarias. Se levanta el censo y ahí puede votar todo el mundo. Las primarias son de Sevilla. Avisando previamente a aquellos que quieras, que sean de confianza, para que voten. Nosotros en OK Diario publicamos la llamada en la que decían, oye, ayúdame levantando el censo porque es que como no hagamos esto, van a ganar unos que se van a cargar el partido. Desconozco cuáles eran las intenciones de esos otros candidatos, pero como mínimo entiendo que deberían ser respetadas. Porque si no, entiendo que desde Ciudadanos a nivel nacional, si hubieran considerado que se hubieran cargado el partido, no les hubieran dejado presentarse. Vosotros que estáis constantemente haciendo trabajos de investigación periodística, ¿cómo veis la política actualmente? Porque pues mira, sois un poco de fontaneros, ¿no?, de la clase política. Yo siempre, desde que estoy en OK Diario, me he dado cuenta que es el único digital que se atreve a publicar ciertas cosas. Otros digitales no lo publican simplemente porque no se atreven y otros simplemente porque no consiguen esa información. Pero sí que es cierto, había un amigo que me dice siempre que cuanto más se sabe eres menos optimista, más pesimista. Y yo creo que con la política pasa un poco eso, no sé si estaréis conmigo. Cuanto más te metes en determinados temas, cuanto más conoces, más empiezas a desconfiar de la gente, porque te empiezas a dar cuenta de que al final nos están gobernando personas cuyos intereses son cuanto menos preocupantes y turbios. Personas que están en el poder y que no se le olvide a la gente que nos está viendo, que cobran de todos nuestros impuestos, como delante de las cámaras y delante de un parlamento, delante de un congreso, dan una cara, dan una opinión y luego son completamente distintos. Yo he podido ver perfectamente cómo políticos que se partían la cara en televisión, en publicidad, se daban abrazos. Y yo creo que la política en estos momentos, en España, llega un momento en el que se confunde con el espectáculo, y es un espectáculo, y por desgracia hay programas de televisión que contribuyen a ello. Vamos a ver, Luis, tú que pisas a menudo, bueno, tu vida está en Madrid, política en la comunidad autónoma, ¿hablamos de Cifuentes? Pues Cristina Cifuentes está haciendo las cosas bien. De momento, por ejemplo, para los jóvenes nos está beneficiando en el abono joven, por ejemplo, a 20 euros en todas las zonas de la Comunidad de Madrid, algo que antes era imposible. En las tasas universitarias también, igual. Han bajado 5% en grado y 10% en máster, o sea que a los jóvenes nos está ayudando. En el gobierno de Manuela Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid, se están haciendo cosas bien y cosas no tan bien. La limpieza hace falta en Madrid. En plan seguridad, Madrid está muy preparada porque es verdad que Carmena está poniendo volardos, está poniendo maceteros, que es muy importante desde el primer día.
Los que faltaron en Barcelona el otro día. Lo que faltaron en Barcelona con la alcaldesa Ada Colau. Alejandro, volvemos contigo. Todos estos datos que nos has dado, todas estas acusaciones, de alguna manera, tendréis las pruebas, ¿no? Tenemos las pruebas. Y en OK Diario el problema es que las sacamos. Hay mucha gente que se echa un poco para atrás cuando a mí o a cualquier otro compañero mío, periodista de investigación, se pone a hablar de estos asuntos, pero el problema es que están las pruebas y que las pruebas se publican. En OK Diario hemos publicado desde pantallazos de WhatsApp de políticos que corroboran lo que está ocurriendo, por lo tanto no pueden hacerse los tontos cuando se les pilla. Hasta conversaciones telefónicas que prueban todas las presuntas ilegalidades de las que hablamos, hasta cámaras ocultas en las que grabamos a políticos acudiendo a juzgados. O sea, todo lo tenemos probado, todo lo tenemos probado. Y prueba de ello es que antes de que se publique la noticia ya hay llamadas por parte de gabinetes políticos a periodistas. Yo antes de publicar determinados bombazos en OK Diario he llegado a recibir llamadas de gabinetes, de jefes de gabinetes, de políticos concretos o de partidos políticos en general, preguntándome qué era lo que tenía o lo que no, sabiendo, por supuesto, que al día siguiente iba a salir una información que les iba a perjudicar gravemente. ¿Hay muchas puñaladas por la espalda? ¿En política o en periodismo? En política. A mí es la sensación que me da. A mí es la sensación que me da, porque según nos ponemos a investigar, lógicamente tenemos que hablar con mucha gente, con muchos partidos políticos, pero yo sostengo que los verdaderos enemigos de un partido político, que tiene un político, están dentro de su propio partido. Yo estoy convencido que los papeles de Luis Bárcenas los filtró a la prensa alguien del Partido Popular. Y los casos del ERE de Andalucía, gente del Partido Socialista. Es claro, es claro. Entonces, prueba de ello es que las puñaladas existen dentro de los partidos políticos. Lógicamente, yo creo que cuando hay primarias, cuando se tienen que empezar a divagar y a repartir cargos y por lo tanto sueldos, es cuando vienen los problemas, porque claro, hay dinero, hay mucho dinero, pero no hay dinero para todos. No hay sueldos altos para todos. Entonces las puñaladas están aseguradas. Yo creo que es un cóctel perfecto, es la mezcla perfecta que fomente también la hipocresía, ¿no? Por un lado en televisión dar una imagen y por el otro, a la hora de la verdad, en los partidos políticos, dar otra completamente distinta. Desde las comunidades autónomas que estamos lejos, alejados de la capital de España, de la capital del reino, pues a veces podemos pensar o intuimos de que quizás la clase política, diputados y senadores, pues igual nos parece a nosotros, no hagan la labor o el trabajo o el esfuerzo que se debieran para lo que están cobrando. Vosotros estáis en Madrid, estáis prácticamente en contacto casi todos los días y veis cómo trabajan, veis cómo funciona. ¿Se ganan el sueldo? Es cierto que lo vemos, y el problema es ese, que lo vemos y que no se puede denunciar. No porque no lo podamos sacar en los medios de comunicación, sino porque el problema que tiene España es que se saca y no extraña. Se saca que un senador llega a la 1 del mediodía al Senado para levantar la mano o darle a un par de botones y se va a su hotel y no llama la atención. Es el problema. Todos los partidos políticos se han planteado que el Senado es una cámara que se tiene que reformar. Incluso Ciudadanos, es más, dijo que si en su mano estuviera, en el hipotético caso de que llegaran al poder, han llegado en muchos sitios, propondrían quitarlo. No solo no han quitado, sino que lo están usando. Es un tema bastante como las gracioso. diputaciones, pasa un poco... Como las diputaciones. Es un problema grave que tiene España, ¿no? Cuando se quiere quitar algo público, se crea una comisión y de esa comisión se crea otra. Por lo tanto, en vez de quitarse, se añaden sueldos públicos. Y ahora yo os pregunto, ¿España tiene solución en cuanto a eso? ¿La burocracia española tiene solución? ¿El exceso de funcionariado tiene solución? Es lo que me lleva a pensar todo esto, ¿no? ¿Tú crees que, en definitiva, está masificado su cantidad de cargos políticos que pudiera... Cargos políticos, sus amigos, sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está claro, eso está claro. Cada vez que nos ponemos a investigar nos damos cuenta de que la dedocracia, el amiguismo, las familias están presentes en la mayoría de los casos, en la mayoría de los escándalos políticos.
Pero, insisto, es que esto ya en España no llama la atención. Ada Colau metió a su marido en el ayuntamiento, Carmena a sus cuñados. En el Partido Popular igual, y en el PSOE tenemos exactamente lo mismo. Pero ya no extraña, ya yo creo que España se ha hecho a la corrupción. Es una pena que diga esto, porque es una desgracia muy grande. El problema yo creo que uno lo tiene cuando sale de España o se pone a seguir campañas electorales de otros países, las americanas, por ejemplo, y se da cuenta que es otro nivel completamente distinto. Y es cuando te llevas a las manos a la cabeza y te pones a pensar qué es lo que está ocurriendo en España. Cambiando un poco de tema, hace unos días te veía en una cadena de televisión nacional hablando sobre el metro en Barcelona. Cuéntanos un poco. Bueno, el metro de Barcelona también es un tema que nos ha dado, no que diario, muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Porque también insisto que es un problema que la ciudad de Barcelona llevaba teniendo aproximadamente 6 meses. Y me estoy refiriendo a andenes de metro en los que se tienen cables, no solo a la vista, eso es lo de menos, porque eso al fin y al cabo es estética, sino directamente enchufes que caen desde el techo hasta las cabezas de la gente. Personas que para cruzar los andenes tienen que hacer así, para quitar los cables, y que ningún digital, ningún periódico, ninguna televisión, ninguna radio se haya hecho eco de esto antes. Fue lo que nos llamó poderosamente la atención en OK Diario. Es por eso que en cuanto nos dimos cuenta, yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, propuse el que este tema saliera y salió al día siguiente. Me estoy refiriendo a cajas de empalme carcomidas por la mugre. Esto lo publicamos, hicimos un gran reportaje fotográfico con todo lujo de detalles. Conjuntos de cable enmarañados con cartón y con cinta aislante, otros atados con camisetas viejas. Todo esto a lo largo de todas las estaciones de metro del centro de Barcelona. Entonces, claro, cuando te pones a hablar con los trabajadores y te dicen que llevan paralizadas esas obras 2 meses, te llevas las manos a la cabeza. Llamas a los sindicatos y no solo te dicen que las obras llevan paralizadas 2 meses, por lo tanto corroboran lo que nos están contando los trabajadores, sino que además desde los Transportes Metropolitanos de Barcelona, que es el órgano encargado de ello, que depende directamente del Ayuntamiento de Ada Colau, no solo no se hace nada, sino que la propia presidenta dice que los sindicatos y que por lo tanto los trabajadores del metro se quejan de cosas que no tienen sentido, cuando fue el propio sindicato de Comisiones Obreras quien propuso a esta señora que fuera la presidenta de los Transportes Metropolitanos de Barcelona. Pues hombre, da mucho que pensar. Fue un escándalo que lo publicáramos y me consta que hizo mucho daño al Ayuntamiento de Ada Colau, ¿no? Porque por un lado el consistorio nos decía que no, que es que los trabajadores trabajaban, los obreros se ponían a trabajar por las noches para evitar las obras, para evitar, bueno, pues la masificación de la gente dentro del metro de Barcelona. En fin, una maraña de datos bastante preocupante por lo turbia que es, ¿no? También te enteras hablando con las constructoras y con las promotoras que las obras deberían de haber llevado ya acabadas semanas, en fin, irregularidades que lo que extrañan es que no solo que no hayan salido antes, sino que una ciudad tan importante como Barcelona no lo haya solucionado antes. ¿Tuvisteis algún problemilla con la policía? Tuvimos bastantes problemas. Parece mentira que esto ocurra en España a estas alturas y con lo que por desgracia hemos tenido que vivir en materia de terrorismo recientemente, por ejemplo. Yo defiendo a la policía de este país y me enorgullezco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenemos. Pero cada órgano tiene sus competencias. Nosotros íbamos por el centro de Barcelona y haciendo vida completamente rutinaria, normal, vacacional, me tuve que topar en 2 ocasiones con grupos de escoltas que iban de paisano, que me paraban en medio de la calle, me retiraban y me pedían la documentación. Lógicamente me enseñaban sus placas, eran guardia urbana. Eso fue después de publicar OK Diario las informaciones sobre el metro de Barcelona. OK Diario publicó la noticia del metro de Barcelona, la noticia en exclusiva a las 6 de la tarde. A las 8 de la tarde yo salgo de mi casa en el centro de Barcelona y me encuentro con esta situación en la que, bueno, pues, me tocan la espalda, me doy la vuelta y me encuentro a 6 personas vestidas de paisano, bueno, pidiéndome la documentación, pidiéndome el carnet de prensa y haciendo, bueno, pues
las comprobaciones adecuadas para que se dieran cuenta de que yo no era ningún terrorista, lógicamente, ¿no? Aunque esto va mucho más allá, ¿no? Porque no es casual que esto ocurra, eso nos ocurrió un día. A los 2 días, enfrente del portal de mi casa, tenía a otra escolta de Ada Colau haciéndome fotografías. Todo esto yo, lógicamente, no lo he denunciado a la policía porque considero que entre los riesgos, entre las consecuencias de ser un periodista de investigación, pues te puedes encontrar con estas cosas. Yo lo que hice fue denunciarlo en medios de comunicación. Ahora bien, desde que lo denuncié, seguí estando en Barcelona y no volví a tener otra vez problemas. Pero sí que es cierto que hay algo común en todo esto, que cada vez que alguien denuncia corrupción o cuestiones turbias en Cataluña en general, recibe presiones de la policía. ¿En Cataluña o en general? En general, pero en particular en Cataluña. Y me remito al caso, por ejemplo, de Pujol. La exmujer de uno de los Pujol, que fue al fin y al cabo la que se puso a destapar todo el caso de corrupción, bueno, desde grabaciones telefónicas, seguimientos en restaurantes. Ya. El uso de la policía, en vez de estar para lo que tiene que estar, está para coaccionar a periodistas, para presionar, para seguir por la calle, algo que en realidad no tiene mucho sentido. En algunos casos. En algunos casos, sí que es cierto, es verdad. Sí. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Lleváis unos días en Cantabria. ¿Cómo veis esta región? Porque no conocíais, no habíais estado. No conocíamos Cantabria. La verdad es que esto es un lujo lo que tenéis aquí. Yo si pudiera... Lo sabemos. Me venía a vivir aquí, no de manera fija, pero sí me vendría a pasar largas temporadas, porque, parece que lo regáis todos los días, todo lo que tenéis alrededor. Sí. Lo hacemos. ¿Lo hacéis? Sí. Bueno, ¿a qué horas levantáis? Claro. Ah, vale. La verdad es que tenéis un patrimonio muy bonito, muy valioso, pero ¿sabéis una cosa que he echado en falta? La cantidad de industria que siempre ha habido aquí y que con el paso del tiempo ha dejado de estar. Sí. Torrelavega, por ejemplo, es un sitio con industria relativa, pero es que ha llegado a tener mucha más. Cantabria en general. Es algo que la verdad sí que he hecho de menos. Pero en realidad me ha sorprendido gratamente. Es la primera vez que yo he venido aquí, que hemos venido aquí, a Cantabria. Hemos conocido Santander, Cabezón de la Sal... San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera. La verdad es que tenéis unas playas preciosas, tenéis unas montañas preciosas, un césped mágico. Yo nunca había visto tanto verde junto, de verdad. Tantas clases de verde, tantos tipos de verde. Les llama la atención. Íbamos en el coche, mira, un color, otro. ¿Y esto cómo se riega? ¿O cómo? Digo, no, el agua que cae. Y ¿sabes también una cosa que he valorado mucho y que me ha llamado mucho la atención? Lo elegante que va la gente por las calles. Puede ser algo que a muchos les puede parecer una tontería, pero en Madrid eso no pasa. Quizás porque hay muchos tipos, mucha diversidad, muchos extranjeros, muchos turistas, y al estar tan masificado, pues es más complicado, ¿no? Pero ir por Paseo Pereda y encontrarse a gente tan arreglada, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Aquí somos infinitos. Esta Cantabria es infinita. Hasta en eso también. Hasta en eso. Bien, seguiremos hablando. Yo ahora quiero hablar con Aurora. Desde hace unos días también se habla sobre el caso de Juana Rivas. Sí. Ponnos un poco al día. Bueno, hace unos días, ¿no? Todo el verano, ¿eh? Unos me han dado todo el verano. A mí y a todos los españoles. Para la gente que nos esté viendo. A ver, Juana Rivas, yo voy a analizar el caso desde el punto de vista jurídico. Sí. Porque aquí el problema que yo veo de fondo... Bueno, tú eres profesora de Derecho Internacional Privado. Internacional Privado, y de hecho mis clases este año, el curso académico lo voy a empezar con este caso. Sí. Voy a disparar a bocajarro, voy a decir, venga, chicos, pues vamos a resolver este caso. Y porque, vamos, es de libro, es de manual. Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Quién es Juana Rivas? Juana Rivas, una ciudadana de nacionalidad española que, como otros tantos, pues un buen día conoce a un extranjero, que en este caso es italiano. Se enamoran locamente y se casan. Ahí tienen un matrimonio mixto. Se va a Italia a vivir. Y al poco tiempo viene el niño, que en este caso fueron dos, ¿vale? Con el tiempo, uno tras de otro. Vale, como en todas las parejas, cuando pasa el tiempo y tal, pues hay un roce, un desgaste en la pareja, pero cuando el matrimonio es mixto, hay más posibilidad de, cuando hay ese desgaste de la convivencia, no se supere, porque el ser de distinta nacionalidad, es decir, la diferencia cultural, en lugar de ayudar a superar la crisis matrimonial, ahora me he expresado mejor, lo que hace es echar más fuego, más leña al fuego.
Entonces, con esto quiero decir que ese matrimonio entró en crisis y hubo un episodio de malos tratos, por lo que hemos conocido en la prensa, del año 2009, pero bueno, hasta hoy, ¿no? Bien, entonces el matrimonio entra en crisis y ella, pues claro, no tiene familia en Italia y lo que desea es volver a su país de origen, que en este caso es España. Pero ¿qué ocurre? Que hay niños de por medio. Y claro, se trae a los niños sin autorización paterna, ni autorización judicial, ni de ningún tipo. Entonces esto es lo que nosotros denominamos un secuestro internacional de menores, legal kidnapping en inglés, ¿no? Entonces esto es bastante habitual desde hace mucho tiempo en el ámbito del derecho internacional, en el mundo globalizado. Y como es bastante habitual, ya tenemos normativa que está funcionando para solucionar este tipo de casos, pero en normativa hay un convenio internacional, el de La Haya, sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores del año 80, es decir, que son parte de él pues, muchísimos países, excepto los de inspiración islámica, ¿vale? Es decir, que con esto quiero decir que uno puede, si se encuentra en esa situación, puede estar tranquilo porque ese convenio internacional lo que te garantiza es muy fáctico, es muy rápido además, que es lo que se ha ventilado aquí en España. Es que se contempla un procedimiento muy rápido, el juez no puede entrar al fondo de los hechos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese convenio y de ese procedimiento específico? Pues que los niños que han sido sacados de su país de residencia, donde residían habitualmente, es decir, ilícitamente, es decir, cuando son sacados del país donde residen hacia otro país, se activa este convenio y estos niños tienen que ser retornados de manera inmediata al país de donde residían. Al país de origen. Sí. Al país de origen. Y entonces, junto a este convenio internacional, tenemos una normativa también europea, que es el reglamento de la Unión Europea de 201/2003, que contempla también este tipo de situaciones, incorpora el convenio de La Haya del 80, lo hace un poco más complejo, se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, en definitiva viene a decir lo mismo, esta normativa de la Unión Europea. Es decir, que aquí los jueces españoles a los que se les ha vertido una crítica, bueno, atroz a través de los medios de comunicación, Alejandro, porque estos jueces de España, no, vamos a ver, estos jueces de España lo que han hecho ha sido aplicar la legalidad vigente, tanto normas de la Unión Europea como convenio de La Haya. Y es más, en el convenio cosito de La Haya hay una serie de motivos en los que el juez, una vez analizado, puede denegar la devolución de esos menores al país de residencia. Entre ellos están los malos tratos. ¿Vale? Entonces, con esto quiero decir que los jueces en España han tenido, en este caso era una jueza, han tenido que analizar todos los datos que se les han puesto encima de la mesa y no han considerado que esta persona estaba en una situación de maltrato, ni ella ni sus hijos, y por lo tanto lo que procedía era la devolución de los niños a Italia, siendo los tribunales italianos los tribunales competentes para resolver el tema de la custodia, exactamente, el tema de fondo. Y esto es lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Los que nos dedicamos a la espera de que, bueno, que esta señora cada día que pasa, yo creo que está bastante mal asesorada por su abogada, porque cada día que pasa se hunde más, porque es que ha incurrido en un delito. Estamos hablando del secuestro internacional de menores desde el punto de vista del derecho internacional, pero también tiene una arista desde el punto de vista del derecho penal. No, y aquí está Rafa, que lo está confirmando. Sí, el derecho penal español. Es decir, se te abre mucho frente, Aparte de desobediencia. En fin. Y entonces, bueno, los que nos dedicamos a esta materia, como os digo, estábamos muy sorprendidos cómo se ha tocado este tema por parte de su representación letrada, porque, bueno, lo del recurso al Tribunal Constitucional no tenía ni pie ni cabeza, porque el Tribunal Constitucional no era competente para resolver esta cuestión. Y luego ha venido la politización del asunto. Y esto ya es cuando ya aquí apague y vámonos, porque hemos tenido que leer cada cosa. De repente, bueno, se ha sacado a relucir el convenio de Estambul, y me acordé de un programa que tuvimos aquí, sí, que muy bien, hay un convenio de Estambul que está en vigor para España y para luchar contra la violencia contra la mujer. Pero yo cuando leía aquello en prensa y un comunicado de un determinado partido político, yo decía, pero... ¿Puedes decir el partido político? Ay, sí, pero después nos paran por la calle y nos dicen, ¿pero qué partido político? Ay, me da hasta el sudor. Gustavo, que no nos dices el partido político que ha dicho esto. Bueno, pues lo voy a decir. Ahora ya... Joder, es que me meto yo en el jardín. Ah, bueno. Bueno, pues el Partido Socialista. Bien. Y bueno, pero ya está.
Aquí no hay vuelta atrás, es decir, hay una legalidad, hay que cumplirla y ya está. Y luego hay puede llegar a haber un trasfondo, que sí, yo no digo que... Si hubiese habido malos tratos realmente, es decir, yo no prejuzgo, pero porque yo digo que los jueces españoles no hubiesen devuelto a esos niños a Italia, porque es una causa de denegación de la restitución del menor. Y entonces esto, lo que hay, se ha politizado a través de redes sociales también, aquí se ha hecho un lío y esta señora cada día que pasa peor. Y otro dato importante, España al principio, cuando entró en vigor este convenio de La Haya sobre el secuestro internacional de menores, porque es un fenómeno lamentablemente muy habitual, bueno, pues España, nuestros jueces no tenían cultura de aplicación de convenios internacionales, no sabíamos por dónde ni lo entendíamos, es decir, y entonces lo aplicábamos mal. Y nuestro país fue llamado al orden por parte de la Conferencia de La Haya, y a nuestro país le dijeron, oye, hagan cursos, los profesores de Derecho Internacional Privado que se pongan a estudiar el convenio, que estudien lo que está pasando en otros países y que se formen a los jueces, porque esto es inadmisible. Entonces, con esto estoy hablando de la década del principio de los 90. Es decir, que yo dudo que a día de hoy, oye, que un error lo puede cometer cualquiera, los jueces son humanos, pero esta normativa está ya muy trillada, es decir, muy conocida por parte de los profesionales del derecho. Bueno, pues como se suele decir, nos mantendrás informados de todo lo que acontezca con este caso, ¿no es así? Sí. Nos vamos a otro, totalmente diferente. La semana pasada, un trágico, más que asqueroso atentado en la ciudad de Barcelona, pues nos dejaba con muchísimos muertos y lo que ha sido una masacre. Ahora estamos ya con el pacto yihadista. Unos partidos van, que si otros no van, que si se mezcla la política, si se mezcla la bandera española, si se mezcla con el nacionalismo. En definitiva, esto es una merienda. Tampoco lo voy a decir porque me pueden llamar hasta una merienda. Rafa Pérez Tezanos, pacto yihadista. Unos van, otros no van. Es una merienda. Pues sí, no le pongas apellido, pero es una merienda visto así desde la perspectiva de los que estamos fuera, ¿no? A mí es que ya me llama la atención, porque mira, viene al dedillo lo que decía antes Alejandro de si tenemos un problema creamos una comisión, ¿no? Y ya, pues ahí pueden dormir el sueño de los justos, ¿no? Pues alguien me tendría que explicar qué necesidad hay de reunirse no sé cuánta gente para pactar qué. Porque el primer problema es que si tengo que pactar algo es porque previamente parece que no hay un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, ahí ya tenemos el problema. De entrada ya tenemos el problema ahí. ¿Cómo no va a haber acuerdo? O sea, este tipo de reuniones debieran de durar 5 minutos. Porque uno tiene que ir predispuesto ante este problema internacional, además que no solo afecta a España, pues tienes que ir ya predispuesto a decir, casi decir, ¿qué hay que firmar? ¿Dónde firmo? Y punto. Máxima responsabilidad en este momento, el gobierno, como siempre, sea del color que fuere, siempre tiene la máxima responsabilidad. Y los demás partidos, bajo mi lupa, que puede ser poco ilustrada, lo único que tienen que hacer, repito, es llegar allí y decir dónde tengo que firmar y si acaso plantear algo hacia arriba, nunca hacia abajo. Nunca hacia abajo. Por lo tanto, no puedo entender esas posturas de partidos que, como se suele decir, se la cogen con papel de fumar, que es que todos son pegas, es que todos son problemitas, es que voy de observador, pero no quiero... Oiga, observadores, ya tenemos 40 millones en España para observarles a ustedes. No necesitamos observadores en estos sitios. Tenemos un problema grave en el país, insisto, en toda Europa. Y tenemos que arrimar el hombro todos para buscarle soluciones al asunto. No me venga con medianoche, no me venga con medios días de que es que yo estoy de observador pero no firmo, porque entonces para mí empieza a ser sospechoso de algo. No sé exactamente de qué, pero sospechoso de algo, ¿no? De no estar, de no tener una posición clara. Y hay cuestiones de Estado que tenemos que tener una posición clara, unánime, rotunda. No se puede ir así. Por tanto, rechazo todos estos partidos que van, pero no quieren estar, pero van obligados por la presión mediática en realidad, ¿no? Porque si no, no irían. Es decir,
En fin, uno pues, no sabe qué está pasando a veces en este país. El otro día veía un vídeo que me pasaban de un pueblito italiano, donde por respeto a lo que había acontecido en España, empiezan un concierto, una banda tocando el himno de España, se pone todo el pueblito de pie, en silencio y respetuosos, y terminan con un aplauso. Pues me dio envidia, ¿no? Me dio envidia, y era en Italia, ¿no? Me dio envidia porque seguramente que en cualquier pueblo de donde se ha producido el atentado en concreto hubiese pasado esto, hubieran silbado, hubieran montado, tal. Bien, pues es que hay tantísimas cosas, tantos ladrillos que armar, para empezar a tomar las cosas en serio, que a veces uno ya, es verdad, Alejandro, nos acostumbramos a estas cosas, ¿no? Llega un momento en que te parece normal que se queme la bandera, te parece normal que se silbe el himno, te parece normal que ante un pacto de un problema grave, pues no acudan, y no es normal, no es bueno, y ya no me quiero poner en otro tipo de extremo, ¿no? Porque seguramente que si algún día, y ojalá nunca se produzca, ¿no?, nos viésemos en un conflicto por el sur, algunos echarían a correr y se saldrían por el Cantábrico a nado, ¿no? Claro, es decir, que el país, el problema es de que a lo mejor hemos abierto demasiado, como se decía antes, las mangas, y estamos un poco desnortados, ¿no? Hombre, pero también hay ciertas cosas que sí que se pueden controlar. O sea, por ejemplo, la instalación de volardos en sitios de paso, eso no Bueno, vosotros estuvisteis 24 horas antes del atentado, estabais allí, en ese mismo sitio. Menos de 24 horas antes, nosotros estábamos en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona, y ya habiendo pasado una temporada bastante larga en Barcelona, por lo tanto, ¿verdad?, fue bastante aliviado el saber, bueno, pues que no íbamos a estar allí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, ¿verdad? Volardos, ninguno, por ningún lado, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, ¿no? Sí, pero bueno, yo de verdad que ese tipo de cuestiones tan tácticas no estorban, pues no estorban. A mí me ponen unos volardos o unas jardineras de esas de hormigón y no estorban. Pero no está ahí la solución, ¿eh? O sea, esto, si les pones un volardo, entrarán con un cinturón de explosivos que parece que tampoco les es tan fácil, ¿eh? Bueno, tampoco es tan es cierto, fácil, es cierto, tampoco es es tan cierto. fácil. Y si no, pues irán con un hacha, o como han matado al muchacho este que le robaron, con un machete. Es decir, que el volardo no es la solución definitiva. Hombre, la seguridad al 100% espero no que existe. el pacto antiyihadista no sea para discutir si se ponen volardos en los paseos o no. Espero que no sea para eso, espero que sea mucho más profundo, ¿no? Porque han salido a la luz demasiadas cosas y ya se ha hablado mucho de lo que ha pasado, ¿no? Y entonces hay casi poco que añadir, porque la gente no es que esté harta de oírlo, pero quiero decir que está bien informada, porque Es los cierto. medios os habéis ocupado muy bien de informar sobre todo. Hay una cosa que ha llamado la atención, ¿eh? Yo oía esos días a creo que es teniente general o es un coronel, y decía que es que habíamos estado flotando sobre probablemente una información un tanto falsa, ¿no? Hemos presumido, y además lo digo porque un mes antes de estos días del incidente, hablando con unos amigos, salía a colación el decir, y en España, oye, no se están produciendo atentados porque evidentemente somos muy hábiles en ello y estamos coartando la posibilidad de que esto ocurra. De esto hemos presumido los españoles hace un mes, ¿no? Bueno, pues estábamos equivocados, ¿no? Y decía ese militar jubilado que teníamos una gran experiencia en el terrorismo, pero de ETA, que es totalmente diferente al terrorismo yihadista, ¿no? Y que sí, tenemos los mimbres, pero nos falta hacer la cesta, porque es totalmente diferente el modo operandi, ¿no? Es decir, esta gente, ¿vosotros recordáis que algún etarra se inmolase? No. Estos están dispuestos a eso. Ese ya es una gran diferenciación de un terrorismo a otro. Por tanto,
sí al pacto antiyihadista, porque es que hay muchas lagunas y muchas cosas que tocar y quien tiene la responsabilidad son los políticos. En cualquier caso, Rafa, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido espectacular. No, nada que decir. Espectacular. Nada que decir en eso. Y luego una cosilla, yo que voy a discrepar contigo. ¿El qué? Que discrepo. Porque sí, ya me lo imaginaba, que haya, es decir, que, vamos a ver, lo primero, condena a cualquier acto terrorista, por supuesto, y necesidad de que exista una unidad por parte de todos los partidos democráticos en este país también. Pero es que van a estar todos en esa reunión. Es decir, que a mí que se firme o que no se firme me da igual. Van a estar. Y me da que sea en calidad de observador. Yo cuando y luego, asumía responsabilidades firmaba, y sí, cuando no quería asumirlas no firmaba. Yo no voy a sacar, y si no firmo, no asumo responsabilidades. Vale, pero yo no voy a sacar... hay que estar a las verdes y a la armadura, sí, porque si algo sale mal, dirán que yo no lo firmé. El tema es gravísimo, pero yo creo que también hay que ejercitar la memoria, que en este país pues no nos cuesta a veces, y yo me remonto a cuando se firmó el pacto en febrero de 2015, que además se hizo a instancias de Pedro Sánchez. Y sí, fueron PP y PSOE, y aquello a Pedro Sánchez ya hubo una importante turbulencia en nuestro partido. Porque, sí, la hubo, bueno, la hubo por lo siguiente. Vamos, que yo no estoy justificando que no se firme. Vamos a ver, yo me retraigo, decía el minuto 1 de lo que acabo de decir. Condena a todo acto terrorista, necesidad de adopción de medidas. Pero en aquel momento, y sigo el tema, ¿por qué se le hizo una crítica muy dura por parte de ciertos sectores de la izquierda a Pedro Sánchez cuando firmó el pacto? No era porque no había necesidad ya de luchar contra este tipo de terrorismo, sino porque os recuerdo que paralelamente, y Rafa creo que sabe por dónde voy, a ver. Reforma del Código Penal. Vale, en la que ya aceptábamos nosotros, como partido, el Partido Socialista, la prisión permanente revisable, que fue duramente criticado por catedráticos de Derecho Penal de todo el país. Aceptábamos una reforma del Código Penal en cuanto a delitos en contra del terrorismo, que han derivado a muchos casos mediáticos, el de Cassandra, César Swarovski, y bueno, en algunos de esos casos, porque bueno, pues son unos artículos del Código Penal, yo no soy experta en esa materia, pero que son muy... Hace poco escuchaba yo, asistía a una charla en Santander sobre este tema, con un representante del sector más de izquierda, por así decirlo, ¿no? Había abogados, es que había abogados, 3 abogados. Y la verdad es que escuchar hablar a estos expertos, de cómo estaban estos artículos del Código Penal por su indefinición y tal, te daba cierto miedo. Entonces yo no estoy aquí para defender a ningún otro partido político y nada, pero yo creo que aquí Podemos simplemente no sabe muy bien cómo va a encajar, porque por un tema de coherencia, porque montaron iba a decir el Cristo, montaron el Cristo en su momento, y ahora porque yo he leído varias declaraciones de distintos dirigentes de este partido, de Podemos, que son distintas, es decir, que me da la impresión que no saben cómo van a salir del tema. Algunos centran más el interés, han dicho que lo que quieren es estar, pero que la forma de atacar es más al tema de la financiación. Bueno, Aurora, hablemos claro. Hay cuestiones en las cuales no te puedes abstener. O votas no, o votas sí. Pero no te puedes abstener. Es decir, y eso es perfectamente compatible con una magnífica discusión sobre el contenido del Código Penal. Hay otra cosa por medio, y es que tenemos que empezar a entender: ser demócrata no es ser blandito. Es decir, no podemos ser tolerantes con los intolerantes. Y eso es algo que, en defensa de nuestras libertades, en todas sus manifestaciones. Claro, la máxima es la de la vida. Entonces, si alguien de manera organizada decide atentar contra tu país y la gente de tu país, pues yo entiendo que es lógico que las formaciones políticas hagan... Al final el pacto antiyihadista no deja de ser primero una representación. Pero pero es que está ese tema de un ataque organizado, pero luego también en la reforma que hubo del Código Penal estaba se denomina los lobos solitarios. Que ahí está el tema de las redes sociales. Entonces, claro que hay que luchar y no hay que ser tolerante con el intolerante, y hay que defender la vida ante todo. Pero, ojo, a ver si aprovechando la reforma nos cargamos la garantía y derechos civiles de la ciudadanía. Vale, bien. Porque se mezclaron temas. Son cosas, y eso a mí son cosas distintas. ¿Y no pensáis que una cosa tan clara y tan evidente como es defender
a los ciudadanos que no se meten con nadie, defender a los ciudadanos de los posibles delincuentes, asesinos, terroristas, lo estamos complicando. Si aquí hay una cosa muy clara, hay unos asesinos que matan, y hay unos ciudadanos que democráticamente quieren vivir libremente, sin meterse con nadie, y que hay una gente mala, muy mala, por no decir otra cosa, que no me quiero calentar, que lo único que quiere es matar, asesinar, atentar. Sí. La cosa está muy clara. Los partidos políticos, las formaciones políticas... Pero se mezclaron las cosas y tiene el caso de Cassandra, que ya está inhabilitada para toda su vida para poder ejercer de funcionaria. Porque hizo un comentario en las redes sociales. Es decir, bueno, pues es porque no se mezcle. Yo no estoy diciendo, pero que no se mezclen los temas. Cuando cae el pueblo llano, que es el que además vota a los políticos y es el que demanda soluciones, no quiere andar con tantos si son galgos o son podencos, quiere soluciones. Y las soluciones se las tienen que dar los políticos que gobiernan y los que en este momento están implicados en política. Yo no sé si tiene que producirse un debate de sabios del derecho para poder hacer un pacto antiyihadista, no lo sé. Pero si no lo sé, no lo echo en falta. Lo que yo sí echo en falta es que todo Dios firme allí y que todo Dios se comprometa. Y los señores ilustrados del derecho que hagan la componenda que tengan que hacer, sin mucho ruido, que no nos interesa ese ruido al pueblo llano. ¿Qué queremos? Soluciones. Sí, y queremos estar seguros en la calle. El PSOE y evidentemente va de suyo que no quiero perder ningún derecho de los que ya tengo, porque no veo por qué tengo que perderlos para luchar contra un terrorismo que nos puede venir de fuera. No acabo de alcanzar, y creo que la mayoría tampoco. El PSOE firmó y se llevó a cabo el pacto, al cual luego se PP, PSOE, y luego se unió Ciudadanos. Creo que me da igual que fuera un PP y PSOE. Porque se sacó del pacto antiyihadista cualquier referencia a que se regulara el tema de la reforma del Código. Entonces hacían referencia genérica al nuevo Código Penal. Y eso fue lo que permitió que se pudiera firmar y no mezclar temas. Y centrar el pacto antiyihadista realmente en medidas concretas. Pero que yo quiero aquí manifestar... Estás dando a entender, pero que no se nos olvide, Aurora, que los árboles una parte, en este caso el gobierno, nos quiere meter en el pacto yihadista una puñalada trapera al pueblo. ¿Entiendes? No la metió ya, en el 2015. Eso ya me molesta, el mero hecho de tener que cuidarme, de pensar que a lo mejor mi gobierno, que es mi gobierno, me pueda estar engañando y metiéndome una puñalada, eso ya me pone de mal talante. Porque si pierdo la confianza hasta ese punto, entonces yo sería el primero en no firmar absolutamente nada, porque tendría que pensar que estoy rodeado de una cuadrilla de impresentables. ¿Cómo voy a pensar yo que un gobierno democrático en este país, no entro en cuestiones de impuestos, va a atentar contra los derechos de su propio pueblo? Rafa, es que si tengo que pensar eso, entonces me tengo que nacionalizar portugués, Aurora. Se cargaron la justicia universal. Seguimos, bien, suma y sigue. Pero eso no tiene que... Vamos a ver. A la primera que veían. Centrémonos. Centrémonos. Espera, un segundo. Vale, un segundo. Hablo del PP, un segundo y te centro. Ha dicho la palabra clave. Hablo del PP. Hablo del PP. Quiero decir que cuando vuelva, porque volverá, el PSOE volverá a cambiarlo todo. Sí. Igual que cambió Mariano Rajoy el que pudiésemos fumar en los bares, que decía que cuando él volviese se iba a volver a fumar. Es broma, pero fue así, ¿no? Ese tipo de promesas, ¿quieres que me crea? ¿O ya tengo que perder la fe en la clase política definitivamente? Habrá que reformar lo que se ha hecho mal. Y hay trabajo. Vamos a ver, una cuestión. Centrémonos. El pacto antiyihadista es un pacto político. No tiene contenido de vamos a reformar el Código Penal así. Es una representación, si queréis, política, es decir, vamos a poner en las cámaras, en los digitales, en las radios, tal, una imagen de unidad. Todos estamos en contra de esto, igual que se hizo con otros tintes en la época de ETA. Es eso. Entonces, lo que yo no puedo entender es que alguien dice, yo voy de observador. Eso no lo puedo entender. Fíjate, en el pacto antiyihadista inicialmente no se apuntan, pero ahora sí, los nacionalistas vascos, y se ha comentado, como los nacionalistas catalanes ya habían dicho que tenían intención de sumarse recientemente, sí, estos días con motivo
con motivo del atentado, ha sido la colación. Lógico, dice, oye, queremos estar interconectados, queremos tener informaciones y queremos, oye, estamos todos interesados en esta historia. El problema que hay en España, y vamos a decirlo claro, es que hay más tontos que ventanas. Más tontos que ventanas. De hecho, estos días he estado viendo yo cómo circulaba era Twitter en este caso, una fue diciendo jopetas, bueno, no decía jopetas, pero es lo que le falta decir, jopetas a estos 5 lo diré en Cambriles, es que les han matado, no podía haber hecho la policía otra cosa. Dice, sí, pararse a dialogar con ellos, ¿no? Unos tipos que se apean con un cinturón simulado, con unas hachas que van a por los policías, y el policía a lo mejor se tenía que haber parado y haber decidido, estimados señores terroristas, ¿por qué no dialogamos? Vamos a tomar un café y lo arreglamos. Es decir, es que, vamos a ver, es que tenemos una tontería en la cabeza que no es normal. Y hay una especie de secuestro moral en la izquierda española, no en la del PSOE, pero sí más allá de la izquierda, una especie de secuestro moral y atontecimiento absurdo con el Islam. Es acongojante. Como reacción a la Iglesia Católica, que en fin, yo lo puedo entender, la Iglesia Católica, la Iglesia oficial, durante muchos años en España, y hay mucha gente que puede entenderse que vivió bajo aquella época y se sintió frustrado o de alguna manera perjudicado por la Iglesia Católica. Yo lo entiendo. Pero claro, el pretender darle alas al Islam, es decir, vale, me voy de Guatemala a Guatepeor. Y es que hay cosas absurdas, como eso, que la mezquita de Córdoba sea para el culto musulmán, infinidad de cosas, es una especie de atontecimiento, diciendo, parece que el Islam es lo guay y lo progre. Es acojonante, cuando es la religión más totalitaria, la religión que atenta contra los derechos humanos. De hecho, yo no sé si sabréis que la ONU tuvo que inventarse una segunda versión, tú lo sabrás, una segunda versión de los derechos humanos para que, evidentemente distinta a la universal, para que países musulmanes lo pudieran firmar. Es decir, y eso es lo que hay por medio. Lo que hay por medio es eso. Es decir, no nos queremos enfrentar a la verdad, a qué es el Islam, y vamos dándole alas. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la Iglesia Católica. Ole tus narices, macho, sé laico. Eso lo entiendo, sé laico. Sé laico. Y entonces olvídate del Islam y olvídate de la Iglesia Católica, pero no le des un amparo intelectual, un amparo social, que es lo que se está viviendo en la extrema izquierda en España. Intentan justificar, esos grupos de extrema izquierda intentan justificar lo injustificable. No, claro, intentan especial vendernos ser una especie de amigos del Islam, cuando el Islam es para mí es la religión más perniciosa que existe para los derechos humanos. Ahora, 30 segundos, venga, que nos vamos a comer unos sobaos y unas quesadas de Andral, venga. Vamos a ver, es que yo lo que no quiero que aquí la ciudadanía, los ciudadanos que nos estén escuchando confundan o se puedan confundir, porque una cosa es respetar el Islam, pero como se puede respetar lo que tú dices, otro tipo de religión. Además, España es muy plural en ese sentido. Sí, pero yo me divierto mucho oyendo a gente laica, venga a meterme por ahí que el Islam, que tío, vamos a ver si somos claros. El Islam defiende unos postulados es mucho más religiosos, fácil, que son, que atentan, quizá decir atentan es demasiado, pero son manifiestamente inconstitucionales. Bueno, también hay muchos postulados dentro de la religión. Manifiestamente y entonces de eso no sale. Entonces me veo a laicos vendiéndome el Islam y digo, chicos, pero que es que tenemos un cortocircuito que no es normal. Es que un laico no te tiene que claro, exactamente. Hay que respetar. Entonces, claro, ¿qué hace? Es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil, hombre. Si es que, claro, como los dos sois de derecho, pues os liáis muy fácilmente, ¿no? Y el pueblo llano lo entiende más fácil. Uno cuando va, que yo no he ido nunca ni tengo ninguna intención de ir a Arabia, por ejemplo, pues resulta que si vamos a Aurora y yo, Aurora no puede pasear sola. No. ¿Vale? Y hay que hacerlo así, ¿verdad? Y no sé si incluso tendrás que ponerte un turbante en la cabeza, y por descontado que no la voy a dejar conducir porque tampoco puede, ¿verdad? Vale. Pues, y cuando vamos a Arabia, en ese supuesto caso, ¿qué iba a hacer Aurora? Nada más que hacerlo, ¿verdad? Pues es tan sencillo como aplicar la misma medida. ¿Sí? El que venga a España, que viva como los españoles, y si no, puerta y maleta, es así de sencillo. Pues te acabas de caer el artículo 16 de la Constitución Me da española. igual lo que tenga que caer, si queréis cambiar la Constitución en una pila de cosas, pues cambiéis también. No, el vigente artículo 16. Todo este modo de vida español, todo este modo de vida español,
que tú ibas por ese camino cuando dices que estamos un poco cecaos y estamos tolerando. Que se vuelve loca. Efectivamente, estamos cediendo o no tanto defendiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y se están implantando cada vez más costumbres un tanto, extranjeras, así puro y duro. Entonces, a mí no me estorba a nadie, porque yo puedo entender que son gente como los demás. Habrá buena gente, habrá mala también en España, también en España. Por lo tanto, yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que sí es que me gustaría que tuviesen una forma de vida lo más cercana a nuestra civilización y a nuestra cultura. No me preocupa que algunas quieran llevar la cabeza cubierta, pero sí me preocuparía que por imposición llevasen enteras cubiertas, ¿no? Y que eso en países como España o como Europa nos lo tragásemos poco a poco, porque parece que efectivamente si te opones eres el malo. Sí, no, porque parece que tendríamos ciudadanos de primera y de segunda. Aurora, que es una gran feminista que lleva años defendiendo eso, tendría que volver a salir a la calle para defender a esas mujeres musulmanas. Nos vamos a la publi con Quesadas y Sobaos el Andral. Alejandro, Luis, ¿qué tal os parece? Bueno, yo no me gustaría irme de aquí sin tomarme una quesada. Son maravillosas. Los sobaos impresionantes. Ricos, muy ricos. Bueno, también las porras en Madrid. Bien, pues oye, vamos a picar un poco de quesadas y sobaos el Andral, que están riquísimas. Además, es productos naturales, todo ecológico. No les echen grasas de animales, grasas raras, de que te dan dolor de estómago. No. Todo productos ecológicos y productos naturales. Por eso están tan ricas. Nos vamos a la publicidad y volvemos con más cosas.